veamos al primer cazador, Nimrod. Es el primer cazador que nos menciona la escritura, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? A lo mejor pensábamos ver a un hombre blanco, guapo, pero no, Nimrod era negro, completamente negro. Dile al que está a tu lado, Nimrod era negro, dile, era negro, con N mayúscula, ¿verdad? Génesis 18 dice así, dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Ahí está subrayada la palabra poderoso. Él fue el poderoso cazador delante del Señor. Segunda palabra, vez poderoso. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Otra vez la tercera vez poderoso. Entonces, cuando nosotros vemos una palabra que se menciona más de 2 veces, tiene un mensaje del que nosotros tenemos que conocer para que nosotros sepamos qué es lo que Dios dice sobre este personaje. Ahora, dentro de la tipología cristiana, Nimrod es tipo del anticristo. En la siguiente lámina vamos a ver, ¿verdad? La palabra tipología se divide en estas dos, ¿verdad? Frases, tipo y logos. Logos significa un tratado o un conocimiento, algo que está escrito, que ya está escrito que va a suceder. Y tipo dice es algo hablado o algo retratado, una sombra de algo que va a ser. Ahora veamos el libro de Génesis 18 nuevamente, pero en la versión textual, tercera sección, se me fue tercera edición. Dice, Cus también engendró a Nimrod. ¿Quién fue el papá de Nimrod? Cus. El cual comenzó a ser poderoso en la tierra, verso 9. Él fue intrépido cazador, ya no dice poderoso, sino enfrentado a quién? A Yahvé. Pero por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Yahvé. Entonces dice la escritura que Nimrod no tenía temor de Dios. Dice que era un hombre que enfrentó a Dios, que se rebeló contra el Señor, contra sus leyes. Y después dice Génesis 10:6. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Génesis 18. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y me regresas al capítulo 10, verso 6. Uno atrás, por favor. Solo uno atrás, una diapositiva. Dice, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Entonces aquí vemos la genealogía de Nimrod. Dice que su papá fue Cus, su abuelo fue Cam y su bisabuelo fue Noé. ¿Te acuerdas que Cam era hijo de Noé? Entonces dice que Noé fue su bisabuelo, Cam su abuelo, ¿verdad? Cus su papá. Pero la pregunta es, ¿por qué no está Nimrod en estos tres nombres, Misraim, Fud y Canaán? Sino que ya hasta el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso, dice, en la tierra. Ahora, cuando la Biblia habla sobre los libros, todos los 66 libros de la Escritura, ese es lo que conocemos como el canon bíblico, es decir, como libros que se consideran inspirados por el Espíritu de Dios. Pero hay otros libros que la Biblia menciona, como el libro de Enoc, el libro de Jaser. Entonces, en el libro de Jaser dice que se menciona a Nimrod después de sus hermanos porque se dice que cuando ya su padre Cus era un anciano, se volvió a casar con una mujer. Y entonces tuvo a Nimrod y entonces, ¿verdad? Fue el hijo menor de él, pero fue el hijo que más quiso de todos los tres que le nacieron primero. Entonces, por eso, porque hay muchas, ¿verdad?, opiniones de que era un ser híbrido, ¿verdad? Y que había nacido de la relación de un ángel con una mujer, pero los escritores bíblicos dicen que no, fue el hijo de la vejez. Los judíos, ¿verdad? Esto está, ¿verdad?, también en la historia de los judíos, fue el hijo menor que se casó ya siendo un viejo o un anciano. Pero lo que nos interesa no es saber la historia, sino qué dice la Biblia. Y la Biblia nos habla a través de los nombres y sus significados. Ahora, dice la Biblia que Cam, que fue su abuelo, significaba tostado, moreno, caliente por el sol. Entonces, habla acerca de que no solamente en color, por eso vimos a Nimrod que él era un hombre negro, un hombre, porque en realidad Cam
el hijo de Noé, cuando ellos se establecieron en la tierra, de él viene, ¿verdad?, todas las razas de África o africanas y las de Egipto, ¿verdad? Todas esas razas son los tataranietos de Cam, ¿verdad? Pero no solamente nos habla acerca del color, sino de que eran hombres oscuros, con una parte oscura en su alma. ¿Te acuerdas? Dice que Cam, dice que vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus hermanos y su padre dice que lo maldijo. Algunas historias, ¿verdad? Muestran, ¿verdad? Que él era un hombre que, hermano, realmente su color de piel era negro, pero así negro, 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 negro con N mayúscula, ¿verdad? Entonces, por eso vemos una genealogía donde no solamente el color, sino el alma. Después Cus, el padre de Nimrod, dice que significa oscuridad y negrura. Y Nimrod significa rebelión e impiedad. Entonces era un hombre rebelde y un hombre impío. Y nosotros ya hemos enseñado sobre los 3 grados del pecado: la transgresión, Salmo 51, el pecado y la iniquidad. La iniquidad la cometen los que conocen a Dios y se rebelaron a Dios y no quieren obedecerlo. Amén. Entonces dice que era un hombre completamente inicuo. Y después la historia de los judíos habla sobre el hijo de Nimrod, que era todavía potencialmente más malo, más perverso que su padre Nimrod. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que le llaman el poderoso cazador en la tierra. Entonces, la palabra poderoso es la palabra Gibor. La palabra Gibor, ¿verdad?, significa poderoso, significan guerreros. Jehová es mencionado como Jehová Gibor. Entonces, en la Biblia nos damos cuenta que hay 2 tipos de guerreros o de gibores: los gibores del bien y los gibores del mal. Entonces, por eso nosotros sabemos que también hay guerreros, hermano, de parte de las tinieblas poderosos. Por eso nosotros no podemos estar reprendiendo así a la ligera a las potestades, y mucho más si es un guerrero de las tinieblas, porque nos va a acabar completamente a nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber con quién nos estamos enfrentando. Y dice la Biblia que él tenía su cuartel, ¿verdad?, o su cuarto de guerra, su cuarto donde hacían todas sus estrategias, en una ciudad llamada Babel. Dice que ahí fue donde inició su reino, o también la Biblia lo llama con el nombre de Sinar. Entonces nos damos cuenta que Babel significa confusión y mezcla. ¿Qué significa Babel? Confusión y mezcla. Era un reino donde vivía confundiendo a la gente. Traía confusión, les decía que Dios no era lo que ellos pensaban para que ellos le dieran la espalda al Señor. Era un hombre que mezclaba lo santo con lo profano. Esa es una mezcla hablando espiritualmente. Cuando tú y yo venimos y alabamos a Dios, pero cuando estamos allá afuera tomamos, decimos groserías, robamos a las personas, adulteramos, practicamos la hechicería, etcétera, etcétera. Revolvemos lo santo con lo profano o con la maldad, con la iniquidad. Y eso no es agradable delante del Señor. Por eso dicen en mi pueblo, ¿verdad? ¿Somos o no somos? Pero ¿qué dice el escritor judío o el historiador judío llamado Flavio Josefo de Nimrod? Vamos a conocer algunas cosas sobre Nimrod. Dice que incitó a los hombres a desafiar a Dios. Es decir, es un hombre que se rebeló a Dios, se rebeló a sus leyes, se rebeló a sus mandamientos. Dice que le enseñó a la gente a confiar en su propia fuerza para alcanzar la felicidad. Es decir, enseñaba el humanismo. Tú puedes, tú solo puedes hacerlo, no necesitas de nadie, no necesitas de Dios. Y por eso, ¿verdad? Te dice, tú solamente repites, sí puedo, sí lo puedo hacer, lo voy a hacer. Todos esos libros que hablan acerca, ¿verdad?, de superación personal. Traen todo eso, ¿verdad? Tú puedes, tú eres el campeón. Si tú lo visualizas en tu mente, tú lo vas a lograr. Eso era lo que Nimrod le estaba enseñando a la gente desde ese tiempo. Dice, cambió el gobierno pacífico por tiranía, porque acuérdate que su nombre significa tirano, ¿verdad? Entonces dice que quien no se sometía, sobre él, hermano, castigo, cárcel, muerte. Dice, para traer a los hombres bajo su dominio y no bajo la influencia de Dios. Dice, dijo que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados y comenzó a construir la torre de Babel.
Entonces, la idea de Nimrod, aparte de que era un centro de astrología para poder tener contacto con los espíritus o con los demonios, era que iban a hacer la torre tan alta, ¿verdad? Que realmente, hermano, a veces la gente como que se encierra en su cabecita, ¿verdad? Pero decían hasta el cielo. Pues hoy en día, hermano, pues la tecnología que se tiene y los rascacielos que se han hecho, o sea, nadie ha podido llegar hasta el cielo. Entonces no está hablando acerca de hasta los cielos, sino está hablando acerca de que iba a ser muy alto. Entonces, la idea y la idea que les vendió a la gente Nimrod fue que si Dios enviaba nuevamente un diluvio, la torre los iba a proteger. Se iban a subir hasta lo más alto y ya no iban a perecer. Y Dios no iba a poderlos destruir. Entonces, por eso nos damos cuenta que era un hombre completamente soberbio, completamente rebelde al Señor. Amén. Porque no entendía que Dios tenía todo el poder, hermano, para destruirlo sin diluvio. Entonces nosotros nos damos cuenta de todo lo que este hombre, ¿verdad?, movió en medio de su generación. Por eso dice que estaba en contra de Jehová, ¿verdad? Luchaba contra Dios. Y hay un hombre llamado el doctor Paul Meredith, hermano, que escribió un libro, o más bien fue su tesis final, él es un evangelista, que se llama El gran engaño de Satanás, en la página 14 a la 16. Y él habla sobre Nimrod lo siguiente. Dice, Nimrod era un hombre negro y fornido que llegó a ser un gran cazador. Reunió y organizó a la gente para hacerle frente a las fieras. Cuando Noé salió del arca, dice la Biblia, ¿verdad?, que llevaba 2 parejas de cada uno de los animales. Dice que se reproducieron mucho más que los hombres, ¿verdad? Pues solamente eran 4 parejas, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que pues la población de animales y de fieras pues se multiplicó. Entonces dice que era un peligro para ellos. Por eso dice que se unieron, ¿verdad?, para poder pues matar a las fieras. Por eso dice, Nimrod era un hombre negro y fornido que llegó a ser gran cazador. Y reunió y organizó a la gente para hacer frente a las fieras. 2. Fue conocido por su gran fuerza. Su fama creció y se convirtió en un ambicioso caudillo. Ya se le subió. En lugar de seguir luchando contra los animales, construyó una ciudad amurallada, así estaban protegidos y podía gobernar sobre la gente. Por eso les dijo, hagámonos un nombre. Ahora la autoridad del pueblo era humana y no Dios, ¿verdad? ¿Y te acuerdas quién dijo, verdad, en el libro de Isaías 14:14, sobre las alturas, verdad, sobre las nubes subiré y seré semejante al Altísimo? O sea, ya tenía el espíritu de Satanás dentro de él. Y Romanos 1:23, ¿te acuerdas? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, el libro de Jacer dice que Nimrod se constituyó sacerdote del culto del pueblo, a fin de ejercer más poder sobre ellos y situarse poco a poco en lugar del Dios verdadero. Les enseñó a hacer imágenes de madera y de piedra para adorarlas. Los judíos cuentan que cuando Noé entró al arca, el Señor les dio las vestiduras que le había hecho a Adán y a Eva. Dice que las llevaba y que se las dio como señal de autoridad, donde quien se las pusiera iba a ejercer el ser el sacerdote del pueblo de generación en generación. Entonces se traspasaban la vestimenta de generación en generación, como testimonio de que todos necesitaban un Salvador. Nadie podía salvarse por sus propios méritos, nadie podía salvarse por sus propias obras. Y entonces contaban la historia a sus generaciones de la desobediencia de Adán y Eva, y que la única manera en que fueron perdonados fue a través de los sacrificios, ¿verdad?, y de su arrepentimiento a Dios. Entonces les contaban que el Señor fue quien los vistió de justicia para que no se vieran sus vergüenzas, su desnudez. Entonces, la historia de los judíos dice que cuando bajaron del arca, dicen que Cam, su hijo de Noé, había robado las vestiduras. Y dice que las mantuvo escondidas y entonces se las dejó a su hijo Cus. Y su hijo Cus se las heredó a Nimrod. La historia de los judíos dice que cuando Nimrod tenía 20 años, dice que Cus le dio las vestiduras a Nimrod. Y fue ahí cuando Nimrod comenzó a tener o a sobresalir en medio de todo el pueblo. Ellos dicen que Nimrod al principio cazaba y dice que de esa caza tomaba ofrendas para sacrificárselas al Señor. Es decir, el tipo empezó bien. El tipo entendía lo que era honrar a Dios, ofrecer sacrificios a Dios.
Pero dice que conforme adquirió, como vamos a decirlo, esa unción, comenzó a destacar. Y entonces ahí fue donde él se dio cuenta que la gente lo admiraba, le guardaba respeto. Y entonces fue cuando entró Satanás y entonces él se desvió completamente. Entonces, por eso dice, ¿verdad? El libro de Jazer, dice, era un cazador de almas y lo sería, pero con la idolatría. Él fue quien inició el culto babilónico, fue el primer falso pastor. Lo menciona Ezequiel 13, 17 al 23, ¿verdad? Cuando les dice, ¿verdad? Di a las hijas de Sión, profetizan, ¿verdad? De su propio corazón. O sea, Dios no hablaba a través de ellas. Y así era Nimrod, que no era Dios el que hablaba y el que hacía las cosas a través de ellas, de él, hermano, sino era la carne, ¿verdad? La carnota de Nimrod. Entonces, punto número 1. Nimrod organizó la primera rebelión mundial. Tenemos algunas estadísticas. Antes del diluvio, los hombres se juntaron para degenerarse sexualmente, políticamente. Los hombres se juntaron para hacer leyes para que permitieran el divorcio, desde entonces el aborto, es decir, romper las leyes que Dios les había puesto para poder vivir agradablemente delante de Él. Eso fue lo que sucedió antes del diluvio. Se unieron para degenerarse. Pero después del diluvio, se unieron para pelear contra Dios. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo Génesis 11 nos da el testimonio de que se unieron para rebelarse contra el Señor. Y Daniel capítulo 11, verso 36, nos dice que va a suceder lo mismo con el anticristo. Dice la Biblia que se levantará, por eso decimos que es un tipo, o dentro de la tipología, ¿verdad? Es un tipo del anticristo. El rey hará lo que le plazca, o sea, lo que se le dé la gana. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Pero dice aquí ya con D mayúscula, y contra el Dios de los dioses dirá cosas que horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Entonces, dice que esto es lo que va a suceder, que de hecho ya está sucediendo. Porque hoy hay hombres, ¿verdad? Dice la Biblia que antes de que venga el anticristo, el anticristo cabeza, dice la Biblia que van a venir muchos anticristos. Y esos anticristos los vemos, hermano, ahora en la Agenda 2030 de la ONU, que promueven el homosexualismo, que promueven, hermano, el no comer carne. Entonces, hay muchos anticristos ya, y que están hablando contra Dios, que Dios no existe, que Dios no existe. Hay universidades cristianas, por ejemplo, hay una muy famosa de Oral Roberts, donde el director que hoy se encuentra en esa escuela es homosexual, hermano, y es una escuela cristiana, imagínate. Nada menos aquí en la Universidad Cristiana, ¿cómo se llama? El Madero. Nosotros fuimos hace años a orar a ese lugar, estaba un hermano como director de no sé qué área. Pero me acuerdo que fuimos a orar porque los dueños, los meros dueños, no eran creyentes. Entonces hacían ritos satánicos por las noches. Entonces nos mandaron a traer para orar por el lugar. Y me acuerdo que yo llegué con otro pastor, con Enrique. Llegamos ya tarde y ya eran como las 8 de la noche más o menos. Y me acuerdo que llegamos y tocamos en la puerta y los policías se espantaron, estaban todos espantados. Y les digo, buenas noches, mire, venimos a orar, ya están los pastores allá arriba, otros pastores. No, sí, sí, sí. Nada más tengan cuidado porque van a ver por ahí a alguien. Y ahí, ¿cómo que vamos a ver por alguien? Y vamos subiendo, hermano, y efectivamente se nos presentaban así demonios que pasaban y hasta nos agarramos el pastor y yo, que agarre, no va a ser que algo vaya a pasar. Y ya subimos hasta la oficina del hermano, ya entonces ya no, fuimos, ya prendieron las luces, oramos por el lugar. Pero los anticristos se están enseñando que Dios no existe. En las preparatorias empezamos a ver los libros, ¿no? Donde nos hablan acerca de hombres que dicen que Dios no existe. Nos comienzan a hablar que venimos del mono,
Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la Biblia se está cumpliendo. Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este versículo nos enseña dos cosas. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y la Biblia dice, cuando habla acerca de los judíos, dice, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, ¿y quién? Y Jacob. Y luego vuelve a mencionar Jesucristo en el Nuevo Testamento, el Dios de sus padres. Entonces lo que nos dice la Biblia es que el anticristo va a ser judío. Y la segunda cosa dice que va a ser homosexual. Dice que ni del amor, dice, de las mujeres hará caso. Por eso la insistencia de la Agenda 230, donde están, hermano, aferrados a cambiar, ¿verdad?, el principio de Dios, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que Dios lo hizo con el propósito de que tuviéramos hijos y pobláramos la tierra y hubiera generaciones justas y temerosas y que proclamaran el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta que Él fue el primer rebelde, organizó una rebelión mundial para oponerse en contra del Señor. Dice la historia de los judíos que, hermano, Sem, el hijo mayor de Noé, se juntó con otros hombres que estuvieron persiguiendo a Nimrod y que se lo escabecharon. Pero dice que tardaron muchos años para poder hacerlo, porque estaba bien protegido y porque era un hombre completamente, hermano, extraordinario del lado del mal. Y la gente lo adoró. Salmo 2, capítulo 2, versículo 1 nos habla que en los postreros tiempos dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran ¿contra quién? Contra el Señor y de su Mesías. Y dice, entonces dice la Biblia que, hermano, el espíritu de Nimrod se va a levantar y van a negar a Dios. Y después el segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, segundo libro de los Tesalonicenses 2:8 dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y la palabra inicuo es la palabra anomos, que se divide en dos raíces, sin, nomos, ley, es decir, quitará las leyes de Dios, tratará de quitar las leyes de Dios, de abolir las leyes de Dios para que nosotros no podamos, hermano, ni conocerlas ni practicarlas. Y hace 90 años, en la siguiente diapositiva va a aparecer un hombre llamado Friedrich Nietzsche, que nació en el año 1844 a 1900. Este hombre fue un filósofo alemán que su declaración al hablar de Dios dice, Dios está muerto. Es por esta frase que él conoce. Pero cuando uno investiga la vida de este hombre era seguidor de un hermano monje llamado Zaratustra, iraní. Dicen que este era un ermitaño que vivía en una montaña y que supuestamente ahí recibió revelaciones de lo alto. Y entonces comenzó a enseñar básicamente lo que la nueva era enseña, que todo es Dios. En Europa, cuando este hombre comenzó a propagar su doctrina, en Europa, hermanos, las universidades se inundaron de esta enseñanza. Dios no existe, Dios está muerto. ¿Has oído hablar de la película Dios no está muerto? Y habla precisamente a gente que se encuentra en ese estado de no creer en Dios. Ahora, en Estados Unidos, en 1930, hermano, esa doctrina corrió hasta acá y entonces contaminó a muchos estudiantes. La Biblia le llaman la enseñanza ortodoxa, donde ellos enseñan o enseñamos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es decir, Dios habla a través de su palabra. Pero la enseñanza neo-ortodoxa dice, la Biblia es un medio de información, pero no es un medio de revelación. Entonces, viene a ser lo que dicen, todo es
se me fue la palabra, todo es relativo. Si para ti es malo, está bien, no hay problema. Si para mí no es malo y decido hacer el mal, no hay castigo, no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo, porque en mi ver no soy una mala persona. Porque si hay personas, yo me acuerdo que atendía a un tipo que tenía 2 casas, ¿verdad? Y entonces su esposa se convirtió y entonces dice, es que él tiene otra casa. Y yo le digo, este, y sí se da cuenta de que esto no le agrada a Dios. A ver, ¿por qué? Mira, si yo fuera un mal esposo, o sea, yo ni siquiera la vendría a ver. ¿Te doy tu gasto cada semana? La hermana dice, sí. ¿Estás desamparada? No. ¿Abandono a mis hijos? No. ¿Salimos de vacaciones en el año? ¿Cuántas veces? No, pues 3. Si yo fuera una mala persona, yo no haría esto con mi familia. Para él todo era relativo. O sea, en su visión, en su mentalidad, en la doctrina neortodoxa, o sea, él dice que está bien, que no hay ningún problema. Pero si nosotros nos vamos a las escrituras, la Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho, la cama sin mancha, sin mancilla. Dice, y a los adúlteros y fornicarios los juzgará ¿quién? Dios. Y dice la Biblia en sin número de versículos en el Nuevo Testamento que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Dios dijo que no adulterar a su pueblo, pero dice Jesucristo en el libro de Mateo 19 en adelante, donde le preguntan, ¿es lícito que el hombre deje a su mujer? Dice, en un principio no fue así, pero por la dureza de vuestros corazones, Dios permitió que el hombre le diera carta de divorcio a su mujer. Y Jesucristo ya hermano, da el tintazo final y dice, pero yo os digo que no solo adultera el que se mete con una mujer literalmente o sexualmente, sino que todo aquel hombre que deseara en su corazón a una mujer ya adulteró en su corazón, como si lo hubiera hecho. Y entonces hace ver la realidad de las cosas. Entonces nosotros nos damos cuenta que Nimrod, en su rebelión, enseña que Dios no existe, que no hay que obedecerlo. Por eso nosotros escuchamos que hagamos una fundación para pro aborto. Mis decisiones, mi cuerpo. Que en realidad cuando analizamos esas frases están completamente equivocados. Porque ni es su cuerpo y ni es su decisión. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso es lo que le están enseñando a nuestros hijos. A nuestros hijos cuando ya entran desde la secundaria, desde la prepa, ya le comienzan a hablar, hermano, de Darwin, de Freud, de Marx. Ya comienzan a hablarle de todos esos locos. Donde dicen que no hay Dios. Cuando yo leí por primera vez que me hablaron de Marx, de Freud, hasta nos obligan a leer sus libros. Cuando yo leí esos libros, hermano, yo veía que estaban como medio tocados. Pero ya cuando conocí del Señor y comienzo a estudiar, me doy cuenta que esa es una doctrina que se llama panteísmo, que niega a Dios totalmente. Y después vemos eso, cuando alguien dice, es que esto es relativo. Pues nos damos cuenta que eso la Biblia lo llama anarquía, rebeldía. O sea, si tú sabes lo que Dios dice y tú no lo haces, ¿cómo nos llamamos? Rebeldes. Ya no queremos hacer lo que Dios dice. Y relativo es sinónimo, estuve buscando la palabra, la palabra relativo, su sinónimo es confusión. Y ese era el espíritu que Nimrod traía sobre todas las personas. Confundirlas y hacerles creer que el pecado no es pecado, que no puede llevarlos al infierno. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber que ese es uno de los lazos del cazador. Es que esto no es malo. Yo me acuerdo que teníamos un día un caso de una joven muy bonita, muy inteligente. Estaba terminando su bachillerato y conoció a un hombre casado. Y me acuerdo que ya le había hablado a su mamá, ya le habían hablado sus hermanos, y ya al final me la trajeron a la oficina. Y cuando estábamos ahí mi esposa y yo aconsejando, me acuerdo que
decían, es que hermano, él está casado, tiene hijos, está destruyendo el matrimonio. Y me acuerdo que le dije a ella, mira, cuando una mujer es bella como tú, inteligente, no necesita quitarle a otra mujer lo que tiene. O sea, no necesitas quedarte con las obras. Tienes la oportunidad, el privilegio de escoger a quien tú quieras. Es que yo lo amo, yo lo quiero. Y digo, ¿qué necesitas tú para retractarte y no casarte con esa persona? O no juntarte, porque nunca se casaron. Solo que su niño de 3 años me ruegue y me pida de rodillas que yo no me case con su papá. Imagínate, 3 años el niño, apenas se hablaba. Porque en su cabeza le enseñaron que todo es relativo. No es malo. Si lo amas, ¿por qué va a ser malo? Si tu amor es limpio, tu amor es genuino, estás dispuesta a dar la vida por él. Pero eso se llama rebeldía, anarquía. O sea que estamos desobedeciendo a Dios. Y ese es uno de los lazos que te hace pensar, que nos hace pensar que no es tan malo, que no es malo. Porque dicen que es malo. Porque me quieren atormentar con eso. Por eso se rebelan y nos atacan y se enojan contra nosotros. No hablen de eso. Les prohíbo que dejen de entrar a ese pastor a mi casa. Porque la luz, lógicamente, que va a alumbrar en medio de las tinieblas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que no solamente son este tipo de doctrinas. La Biblia habla en 1 Timoteo 4:1 que hay doctrinas de demonios. Y estas van dirigidas siempre a lo sensual, hermano. O sea, permitir, ¿verdad?, cosas que a Dios no le agradan. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos conocer la palabra, debemos obedecer la palabra, no lo que la gente dice o piensa. Por eso hemos enseñado que hoy en día hay muchos púlpitos que se dicen ser cristianos, pero que están enseñando, hermano, el humanismo, el panteísmo, que están enseñando la anarquía, que se rebelen a las verdades de Dios, que se rebelen a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de su necesidad. ¿Por qué crees que Proverbios 22:6 dice lo siguiente? Instruye al niño en su camino, enséñalo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, por eso el Señor nos envía y nos responsabiliza como padres que hay que enseñarle a nuestros hijos la palabra. Porque cuando alguien quiere enseñarle estas cosas, cuando alguien quiera enseñarles a revelarse a la palabra de Dios, ellos van a saber que eso no viene de parte de Dios. Y que la persona que les está queriendo ensuciar su mente, su alma, no deben escucharla. Por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de que Nimrod viene a traer un lazo de rebeldía contra Dios. ¿Y cómo se revela uno? Desobedeciendo su palabra. Cuando la desobedecemos, estamos rebelándonos contra el Señor. Entonces, dice la Biblia que la segunda característica de Nimrod, aparte de rebelarse, dice que era un vigoroso cazador. Entonces dicen que él cazaba las almas de las personas, es decir, era un hombre muy labioso, con mucho verbo, que cuando hablaba parecía que decía la verdad. Pero dice la Biblia que este hombre, cuando no le hacían caso, dice que oprimía a las almas, oprimía a las personas. Y entonces nos damos cuenta que cuando Abraham fue llamado por Dios, antes de que pudiera salir de su tierra y de su parentela, dice la Biblia que él recibió opresión.
Los judíos le cuentan la historia de Abraham, te la voy a resumir porque sí es un poco larga, pero ellos cuentan que el nacimiento de Abraham fue algo así como el nacimiento de Jesús. Ellos tienen un libro donde ellos ahí tienen toda la historia de los judíos y se la van contando de generación en generación. Entonces ellos dicen que llegaron los astrólogos de Nimrod y le dijeron, van a ser Abraham el hijo de Taré, pero él te va a dar muchos dolores de cabeza, entonces tienes que darle cuello, como a Jesús. Entonces dice que de una manera milagrosa lo salvó. Puedes después leer la historia y nada más busca ahí, ¿verdad? La página aislatino.com y ahí te vas a encontrar, vamos a poner historia de Abraham y ahí te va a dar todo. O enlacejudío.com y ahí tú vas a encontrar. Entonces dice que ya dice que como lo quiso matar, lo escondió en un lugar con su mamá hasta que fue un adolescente. Cuando Abraham llegó a la adolescencia, dice que él salió y vio, hermano, la luz del sol, y que cuando él vio la luz del sol dijo, ese es Dios. Y entonces dice que quedó con esa convicción, pero dice que llegó la noche, el sol se metió y salió la luna, y entonces él dijo, no, la luna es Dios porque si el sol hubiera sido Dios, seguiría hoy alumbrado, pero ella lo opacó. Y dice que en su corazón había un hambre por conocer. Entonces dice la historia que de Abraham, los judíos cuentan que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Abraham. Y entonces dice que comenzó a ver toda la creación de Dios. Entonces comenzó a ver las lluvias, comenzó a ver los vientos, comenzó a ver la nieve, comenzó a ver la cadena alimenticia de animales. Y entonces dice que Abraham llegó a la conclusión diciendo, no, nada de esto puede ser Dios, porque hay alguien más grande que es quien permite que haya, por decirlo, estaciones de años, estaciones de tiempo. Hay alguien que es el que permite que haya cadena alimenticia. Y entonces empezó el Espíritu Santo a revelarse en la vida de Abraham. Entonces dicen que él veía la idolatría, su papá se dedicaba a vender ídolos, tenía una fábrica de ídolos. Y dice que en una ocasión lo dejaron encargado del negocio y salieron. Entonces cuando llegaron, dice que todos los ídolos los había destruido Abraham y había dejado nomás al ídolo más grande. Dice que una mujer había ido a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Y que le ofreció su sacrificio, pero dice que ya con el palo que rompió todos los dioses, dice que se lo puso en la mano al dios más grande en altura. Cuando llegaron, ¿qué pasó? No, pues que fue el dios más grande. Y le dijeron, ¿cómo se te ocurre decir eso si no tienen poder? Nosotros los hacemos. Dice que Abraham dijo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué los adoras? ¿Por qué engañas a la gente? Entonces dice que su papá estaba tan enojado que lo fue a acusar con Nimrod. Y el Nimrod ya tenía ganas de echárselo desde que antes de que naciera. Entonces dice la historia que lo llevaron ante Nimrod y dice que Abraham le dijo, si tú, porque él decía que era Dios, y le dijo, si tú eres Dios, apaga el sol. Y dice que se enojó Nimrod y le dijo, no, mejor vamos a jugar al juego del fuego. Voy a encender un horno más de lo normal y te voy a lanzar al horno de fuego. Si tú sales vivo, yo no soy Dios. ¿Y qué crees? Dice que lo lanzaron y no salió. Salió más bien ileso. Dice que se enojó y que lo desterró. Y dice que su hermano, ¿cómo se llama? Nacor, el papá de Lot, ¿verdad? Dice que Nacor también tenía la influencia de Abraham, porque dice que Abraham predicaba, hermano, tuvo la revelación y predicaba a los de su generación. Y dice que entonces Nacor, su hermano, dijo, yo sigo a mi hermano también y yo también no adoro los ídolos. Dijo, entonces vas a sufrir el mismo castigo que tu hermano. Dice que igual lo lanzaron, pero este cuate dice que quedó completamente desintegrado por el fuego. Ahí es donde de repente como que dices, con razón el Abraham tenía la carga de no dejar solo a su sobrino, ¿no? Porque vio cómo, o se enteró cómo mataron a su hermano en el horno de fuego. Entonces dice la Biblia que, hermano, antes de que Abraham pudiera tener la promesa de Dios, dice que
hubo guerra contra el santo Abraham. Lo quisieron matar, lo quisieron exterminar. ¿Y sabes que también eso va a suceder con el pueblo del Señor? Antes de que nosotros vayamos allá arriba a la tierra prometida, hermano, a la eternidad, el anticristo va a mover todas sus influencias para que nosotros seamos perseguidos o presionados. Ya lo estamos viendo. Me decía un pastor no me acuerdo si en Michoacán o en Aguascalientes, que lo metieron hace un mes a la cárcel por hablar en contra de la ideología de género. Estuvo en la cárcel algunos días. Eso se llama persecución. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, Daniel 11:39 nos habla. Dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de hombres a los que le reconozcan, por precio repartirá, dice, la tierra. Y Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, dice, y nación. Entonces, no sé si te acuerdas que la Biblia en Apocalipsis habla acerca de un dragón con alas y con cola. Entonces, ¿qué son las patas? Una estructura. ¿Qué son las alas? Ya enseñamos. Son aquellas, hermano, organizaciones políticas, religiosas, económicas, que si no tiene el anticristo el apoyo de todos ellos, él no puede gobernar sobre esta tierra, ni mucho menos va a poder perseguir a la iglesia. Entonces nos está hablando acerca de que tendrá ese poder militar, económico, político, religioso. La cola es el falso profeta que va a arrastrar a gran parte, hermano, de las personas en el mundo con su falsa doctrina, con sus falsas enseñanzas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que era, hermano, un vigoroso cazador, cazaba las almas. Y eso es lo que hoy Satanás hace a través de los falsos pastores, falsos 5 ministerios, a través de los falsos maestros en las escuelas, en las universidades. Cazan el alma de los jóvenes para enseñarles cosas que no dice la Biblia, para oponerse en contra del Señor. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que el reino de Nimrod es un reino de confusión. Y cierro con este texto. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra, dice, de Sinar. Entonces dice que siembra la confusión. ¿Para qué? Para que la gente se enaltezca y piense que no necesita a Dios, que él o ella pueden hacer las cosas por su propia inteligencia, por su propia mano. Y la Biblia nos enseña que nosotros no fuimos creados para rebelarnos contra el Señor, sino dice que fuimos creados para adorarle, para servirle, para predicar el Evangelio. El domingo voy a hablar acerca del buen samaritano. Dice la Biblia que se le olvidó su trabajo al sacerdote y al levita, y dice que fue un samaritano, un hombre que no era judío, el que tuvo realmente amor y compasión por la vida del hombre que había sido herido. Dice la Biblia, y descendió de Jerusalén a Jericó. Jerusalén significa, hermano, casa de Dios. Es decir, se fue de la casa de Dios para ir a Jericó. Jericó significa olor fragante. Es decir, le guió su carne para satisfacerla. Y dice, y lo hirieron en el camino. Pero dice que el único que tuvo compasión fue el samaritano. Entonces, a los que se debían ser sacerdotes y levitas se les olvidó el propósito por el cual estaban en esta tierra. Porque la ley decía que el sacerdote y el levita, si veían a alguien con necesidad, tenían que ser los primeros en ayudar a esa persona. Pero no fue así. Entonces, por eso, hoy en día, la enseñanza de Nimrod, la influencia de Nimrod, nos hace perder nuestro propósito en esta tierra. Fuimos creados para adorarle. Fuimos creados para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Fuimos creados para ser discípulos. Y se le olvidó lo que dice la palabra en Génesis 3, que del polvo somos y al polvo, dice, volveremos. Por eso yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que no perdamos nuestro propósito.
Que no, hermano, dejemos que nada nos haga revelarnos de Dios. ¿Sabes que Satanás, por eso decíamos que el cazador es tan, hermano, cuidadoso, tan, hermano, inteligente para cazar nuestras vidas? Y, hermano, Satanás, de una o de otra manera, cuando ve nuestras debilidades, susurra a nuestro oído, diciéndonos que hagamos cosas que no le agradan a Dios. Y esas son las luchas que tenemos todos nosotros. A veces te susurra diciéndote, hoy no ores, hoy no leas, ya lo hiciste ayer. Nos susurra al oído diciéndonos, no te congregues, puedes ver por línea, no hay ningún problema. Nos susurra diciéndonos, ¿y por qué no tomar un poco más de la caja si tu patrón despilfarra todo lo que gana? Estás en el lugar correcto. No es malo si tú tomas algo que es para tu familia, para que la saques a pasear, para que la lleves de vacaciones. Y hay un susurro muy finito en nuestros oídos, porque Él sabe de qué pie cojeamos. Y entonces sabe cómo poner la trampa, cómo poner el cebo. Y si todos los días lo escuchamos y no hacemos algo, no lo sometemos, va a entrar. Y vamos a actuar como Nimrod, oponiéndonos a las leyes de Dios, oponiéndonos a los mandamientos del Señor. Por eso vamos a decirle, Señor, ayúdanos a no caer en las trampas, en las redes, en los lazos del cazador Nimrod. Que nosotros podamos, Señor, someternos a ti.